Hola, buenas. Voy a grabar un nuevo video. Estoy probando hacerlo con otro formato porque el audio me salía muy bajo siempre. Así que estoy más que el celular, estoy grabándolo desde el computador. Básicamente, y hablar un poco acerca de lo que ha pasado en las últimas semanas. Este terremoto que fue el atentado en Cañete, con resultado fatal para tres carabineros, que ha conmocionado a la opinión pública. Bueno, esto viene hace mucho tiempo y esto, en realidad, mucha gente ha criticado a la izquierda porque la izquierda es la que incentivó esta especie de odio, rebelión en contra de carabineros desde el 2019, desde antes en realidad. Pero yo creo que la izquierda hace su trabajo cuando no está en el gobierno, que es desestabilizar a los gobiernos que están, cuando ellos no están, obvio. Y básicamente habría que hacer un llamado de atención más bien a la opinión pública, a la ciudadanía en general, que en gran medida le había comprado ese discurso a la izquierda, digamos. La gente común, la gente normal, la gente que no está metida en la política, sí se había comprado mucho un discurso anti-carabineros, en el año 2019, ¿no es cierto?, en relación al estallido. Y, y esto no es culpa de la izquierda, como digo, es culpa que la gente es demasiado estúpida y demasiado voluble y demasiado cambiante. Y, y hoy día los carabineros son víctimas, así que son buenos, y antes los primera línea eran víctimas, así que eran buenos, y no es una lectura correcta de la realidad en ninguna de las dos circunstancias ni situaciones. Eh, Porque además ser víctima no te convierte en una buena persona, no te convierte en una Dalit del bien. Esta es una mentalidad que yo creo que es como muy de la mitad del siglo XX para acá. Ha transformado el victimismo en una especie de nuevo tipo de héroes. Ya el héroe no es el que salva algo, el que hace algo, sino que el que es víctima. Y, y obviamente que ser víctima no es bueno, obviamente que ser víctima hay que tener compasión humana, empatía, todo lo que quieras, pero eso no te revierte a ti de una calidad moral superior al resto. Solamente sufriste en un momento determinado, y qué lástima por eso, pero eso no significa que todo lo que hagas en adelante tenga relación con eso, ni que te dé un halo o un manto de superioridad moral frente al resto. O sea, eso es como lo que uno creo que podría sacar más en claro como mayor conclusión. El hecho de que tú seas víctima no te convierte en una mejor persona, muchas veces en una peor persona, es la verdad, digamos. Estas cosas no se hablan mucho porque en general queda un poco cruel, ¿no es cierto?, decir este tipo de cosas, porque claro, son gente que ya sufrió, uno no les va a seguir pegando, pero en todo tipo de cosas, en la vida, en todo, el, hay quienes lo relacionan con la posmodernidad, el hecho de que se hayan muerto y se hayan acabado todos los héroes, ¿no es cierto?, que era algo muy arquetípico de la modernidad, donde había una persona que era la clave así, y que representaba todos los valores y todas las cosas buenas, algo muy propio del siglo XIX, siglo XX, ¿no es cierto? Arturo Prat, Bernardo Higgins, San Martín para los argentinos, Bolívar para los venezolanos, etcétera, etcétera. O sea, estaba una persona en el que se encarnaba, o sea, en el que el Estado o en el que la sociedad encarnaba todas las virtudes y todas las ponían ahí, pum, todas juntas. Y generalmente en contraposición a otro que serían todas las cosas malas, ¿no es cierto? Eso olvidando que todos los seres humanos tenemos una dualidad y cosas buenas y malas, etcétera. Eso por un lado se acabó con la posmodernidad, porque cuando te dicen que ya la verdad no existe, sino que es una cosa subjetiva, que es un discurso predominante a nivel intelectual, yo creo que desde los años 60, ¿no es cierto?, desde la de construcción de la escuela postestructuralista, surgida en París, ¿no es cierto?, que toma muchas ideas de lo que fue la escuela de Frankfurt de los años 20, pero que como discurso se estructura muy a partir de los años 60, fines de los 50, y sale a la luz y es muy popular a partir de los 60, y que impregna mucho todo lo que es esa década a nivel de todo tipo. O sea, mucha gente ahora recuerda a Simone de Beauvoir, pero en general había mucho más, Jacques Derrida, muchos más filósofos que finalmente fueron muy exitosos porque impusieron esa visión, más o menos frente a toda la sociedad, por lo menos la sociedad occidental o los países más occidentalizados, cayeron en esta trampa o en esta visión absolutamente subjetivista. Entonces, ¿qué era el objetivo?
lo subjetivo, que venía a ser lo objetivo del asunto, la subjetividad. Y la subjetividad era cómo se sentía. Es una sociedad sensocentrista, no de sentido, sino que digamos, de una manera, no de los cinco sentidos, digamos, sino que de sentimientos, más que de sentidos. Y claro, entonces, ¿dónde ponemos las virtudes? En los que sienten, y los que han sentido más pueden haber sido las víctimas, ¿no es cierto? Y ahí todos tenemos que volcar nuestra solidaridad. Y esto, obviamente, uno tiene empatía con toda la gente que sufrió por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y durante la democracia, y siempre, o sea, siempre violaciones a los derechos humanos, ya sea por parte del Estado, ya sea por parte de otros agentes, digamos. Pero últimamente, digamos, el discurso victimista a mí no me gusta por lo mismo, porque reviste de una característica moral a quien no necesariamente lo merece y quien mayoritariamente no lo merece. O sea, en la mayoría de los casos la gente virtuosa no se victimiza, digamos, tiene una postura más estoica frente a la vida. O por lo menos era así históricamente, digamos. Más allá incluso de haber sido efectivamente víctima muchas veces, o de manera más profunda incluso que otros, no lo andaba publicitando, no lo andaba ventilando, porque consideraba que era un dolor que debía lidiar con él mismo y que no tenía por qué hacérselo partícipe a todo el resto del mundo. Y como digo, desde por una cuestión de época, por una cuestión de ética de la época, desde los 60, y cayó muy bien en el tema de los familiares de los detenidos desaparecidos, se fue una especie de religión, de culto a los que ya no estaban, independiente que muchos de esos tipos cuando estaban en la UPE o antes eran gente que le pegaba a la señora, o sea, no eran santos, estoy diciendo una obviedad, eran gente como cualquier otra, con defectos y virtudes como cualquier otro, y proporcionalmente obviamente había gente buena y mala como en cualquier otra parte. O sea, no le estoy dando tampoco una connotación especialmente negativa, pero muchos de esos, además, cuando estuvo la UP, detentaron alguna clase de poder, algún tipo de poder, y muchos de ellos habían sido tremendamente abusadores con ese poder en la JAP, en diferentes instituciones, tanto del Estado como paraestatales, que estaban relacionadas con los partidos de izquierda que apoyaban el régimen de Salvador Allende. Entonces, si lo pensamos bien, no eran buenas personas, y dudo que hayan sido mejores que el promedio, digamos. Tampoco voy a decir que era lo peor de la sociedad, pero en muchos casos hay gente revista, gente, como digo, muy abusadora con el poder que tuvo cuando tuvo un poquito de poder. Existe un dicho en la cultura popular que dice que no hay nadie más cruel que un pobre cuando tiene plata, y en este caso era muy visible, digamos, que mucha de la gente que estaba en la UPE era muy abusadora con el poder. Bueno, más adelante voy a seguir generando esta disquisición. Por ahora solo quería grabar esto para ver cómo se escuchaba el audio, para notar cómo se escuchaba el audio, porque estoy grabando por primera vez desde el computador y no desde celular.